Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros compatriotas ecuatorianos, no importa dónde se encuentren, y también obviamente a nuestros hermanos ecuatorianos que están en territorio nacional, sea continental o insular. Para mí es un gusto nuevamente estar en un enlace. Gracias, Toñito, por la invitación. Gracias, Terry, por acompañarnos. Siempre es un gusto compartir contigo, compartir el escenario, por supuesto, cantar un poco. La música relaja, la música une, así es que eso es parte. Y gracias a mi querido Alberto Cajamarca, que siempre nos está apoyando con el tema del sonido de los equipos. Gracias también al equipo, a todos quienes nos ayudan a ampliar esta señal, los guerreros digitales, Richard Macías y tantos otros que cada día se suman más, confiando en el profesionalismo, la objetividad en dar la información. Así es que gracias también a quienes nos han permitido usar este espacio para poder tener este enlace. Les cuento, como les decía hace un momento, que hasta hoy estaré en Guayaquil. Viajo ahora en la noche, así que no sé si puedo estar hasta el final de este enlace, porque he estado desde las 6 de la mañana en entrevistas, en eventos. Ya les voy a contar también qué otra cosa hemos estado haciendo, y pues ni siquiera he armado mi carry-on, mi maletita para llevarme. Y bueno, ya el resto de cosas se fueron por tierra. Pero, ¿por qué no voy a estar aquí? Porque he recibido la enorme responsabilidad de trabajar las 4 provincias más complejas en tema electoral en el país: Sierra Centro, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Hay algunas buenas noticias. Se aumentó la votación en todo el país. Tenemos 13 asambleístas, 2 nos están intentando quitar, mejor dicho un poquito más, como 5 nos están queriendo, estamos disputándolos, pero esa parte ya les voy a comentar, porque también hemos estado en el CNE de cabeza defendiendo voto a voto con Toño, con Arturo Escala, con Giovanni Villamar, con Eduardo Cartagena, con Ignacio Cantos, con las brigadas que nos acompañaron esos días y que literalmente caían desplomadas del cansancio ante la vigilia, la concentración y el detalle para hacer ese conteo, reconteo e impugnación de actas. ¿Okay? Mañana voy a estar en Quito. Recuerden que gracias a ustedes soy nuevamente la asambleísta con más votación en el país. Gracias. Y como la ley lo señala, me toca presidir la primera sesión de la Asamblea Nacional en este nuevo periodo. Pero, como se disolvió la Asamblea, no existe Asamblea. Entonces, la pregunta es: ¿qué voy a presidir y en qué condiciones voy a presidir esa primera sesión? Así es que de los 1000 y pico de empleados que hay en la Asamblea, apenas hay en este momento 100 y algo. Por lo tanto, debo ir a Quito para empezar a coordinar qué se requiere, gestionar los fondos para que la primera sesión pueda darse con total normalidad. Y de ahí tener otras reuniones de coordinación del trabajo y luego ya arrancar con Cotopaxi e ir avanzando hacia las otras provincias. Estos días han sido bastante intensos porque he estado reuniéndome y hablando con dirigentes, con los asambleístas que ganaron en esas provincias, con los directores provinciales, cantonales, autoridades, porque como les dije, la consigna es sumar voto a voto. Ya no estamos en este momento para reuniones solo entre militancia. La militancia es nuestra, la militancia ya está convencida. Tenemos que reunirnos con gente para sumar votos, con los indecisos, con los que votaron en blanco, con los que anularon el voto. Dejarles claro que la única opción válida
es el binomio de la Revolución Ciudadana, Luisa y Andrés. Hoy más que nunca tenemos que hacer énfasis en varios temas. El tiempo de gobierno es cortísimo, porque es solo hasta el final del periodo, hasta el 24 de mayo del 2025. Pero en febrero del próximo año ya hay convocatoria de elecciones. Entonces volvemos a entrar en proceso electoral. Aparte, este gobierno actual de Guillermo Lasso, no contento con decir que antes nosotros la asamblea no lo dejábamos trabajar, ya no hay asamblea a quien echarle la culpa. Entonces ahora le echa la culpa a la Corte Constitucional, que también le frena. Ustedes saben que si hubiera sido una sola, ok, es culpa de la asamblea, pero resulta que asamblea y ahora Corte Constitucional, definitivamente el problema no somos nosotros, el problema es él. Pero vamos a recibir un presupuesto raquítico, porque están esmerados en dejarlo más raquítico. Vamos a recibir un país con el mayor endeudamiento en la historia. Vamos a recibir un país con más de 5.000 millones de dólares de déficit fiscal. Vamos a recibir un país más endeudado, porque hasta hace pocos días estaban en Estados Unidos para acordar un nuevo desembolso del Fondo Monetario. Desembolso que no va a ser para el próximo gobierno, sino que se lo van a feriar en este. Esa es la historia de que vamos a encontrar. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Arturo Estrada. Ya, como les venía diciendo, entonces vamos a recibir un país no solamente sumido en una profunda crisis de inseguridad ciudadana, de falta de trabajo, de descuido de los servicios básicos, de salud, de educación, un país en profunda crisis, y tenemos que ser eficientes para poder trabajar en ese corto tiempo y con ese presupuesto raquítico y aterrizar respuestas a clamores tan angustiosos por parte de nuestros compatriotas y del país entero. Así es que tenemos que asumir con fuerza este compromiso, trabajar a full, puerta a puerta, calle a calle, pasar la voz, explicar el plan de gobierno. Ustedes como dirigentes tienen que leer el plan de gobierno del binomio y también lean el de Noboa para que lo comparen y vean de qué se trata este tema y cuáles son las ofertas. Por el lado de Noboa está haciendo una serie de ofrecimientos demagógicos, inviables, imposibles. Por ejemplo, la cárcel flotante. No cuesta 8 millones como dicen. Una cárcel de ese tipo se podría construir, pero a un precio no menor de 800 millones y para una fracción. ¿Y el resto qué? Así es que hay temas. Otro ejemplo, que de 300.000 empleados que hay en el sector público, él con un decreto, no lo puede hacer por decreto, en reforma a la LOES, a la LOCEP, al Código de Trabajo y a la Constitución, pero él dice que con un decreto va a disponer que el 30% de esos 300.000 sean personas profesionales menores de 29 años quienes sean contratados. A ver, si hay 300.000 empleados y van a entrar el 30%, tenemos dos escenarios: o va a despedir a 100 y pico de empleados, o va a engrosar un Estado que siempre ha sido calificado como obeso. Esas son las dos opciones. Así es que ahí hay un engaño más.
Para las personas de mi edad o más, seguramente recordarán el otro yo del doctor Merengue. ¿Sí se acuerdan del personaje? ¿Ya? Ese doctor que de mañana era pulcro, educadísimo, todo un ejemplo, y en la tarde se transformaba. Bueno, así lo tenemos al contrincante, al contendor de Luisa, porque a veces se presenta como el educadito, el mesurado para hablar, pero en campaña nos dice miserables, que nos va a botar de una patada, y usa términos que no se conduelen con la educación y el respeto con el que se debería un candidato presidencial dirigir a sus bases, a su público o como quieran llamar. En fin, eso es por un lado. Ya les digo, me toca estar en la Sierra Ecuatoriana, así es que primero voy a Quito y luego continúo a las 4 provincias que me han encargado. Y como es fuerte el trabajo, vamos a peinar todas las provincias hasta el último recinto, el último Chaquiñán, al páramo, la zona rural, como es nuestra costumbre trabajar. Probablemente me tocará estar todos estos tiempos de campaña allá. Ojalá que pueda hacia el final por lo menos venir unos pocos días antes del cierre de campaña para acompañarlos aquí en Guayaquil, en los diferentes distritos y también en los cantones de la provincia del Guayas. Con mucho gusto, aquí estaré. Pero hacia el final, en otro tema, como les comentaba, y como información a los migrantes que nos escuchan y ven en todos, hola Ramoncito, en todas las circunscripciones y países de acogida donde están nuestros migrantes, estamos aquí luchando de manera incansable para que el CNE publique, porque ya lo decidió, pero no ha subido el documento, publique ya formalmente la anulación de estas elecciones de los migrantes por violación de sus derechos a elegir y ser elegidos y a tener representación en la Asamblea con voz y voto a través de los 6 representantes, 2 por cada circunscripción. No estamos aquí por simpatías personales, estamos aquí defendiendo un derecho legítimo, humano y constitucional. Así es que no es un favor, es un deber de quienes hacemos actividad política y peor, de quienes ostentamos cargos públicos de representación, como es el caso mío en calidad de asambleísta electa. No vamos a permitir que se violenten los derechos de nuestros hermanos migrantes y vamos a lograr que ya se repitan las elecciones, es una decisión, pero que sea en persona, presencial, no telemático, y por las 4 dignidades que estaban en disputa: binomio presidencial, Asamblea Nacional, Asamblea de los Migrantes y el Yasuní. Son 4 papeletas las que tienen que recibir. ¿Qué me preocupaba? Y yo hablé con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y le dije, mira, no hay suficiente información del voto telemático, no lo impongas al braveo, haz una transición, un sistema mixto. Los que puedan hacer voto telemático, adelante. Los que no puedan, darles la oportunidad de la presencialidad. Y luego, ahí vas avanzando, monitoreando cómo se dan las cosas, y cuando ya esté todo el mundo informado, todo el mundo sepa el procedimiento, entonces, ahí sí, ir a lo telemático. El telemático no ha funcionado en Europa, por ejemplo. O sea, no es solo Ecuador, en Europa no ha funcionado. Y hay un reporte, un informe de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que señala claramente que ante el fracaso y las irregularidades que ellos detectaron en calidad de observadores en anteriores procesos eleccionarios, ellos recomiendan dejar de lado el telemático e ir a la presencialidad. Así es que estamos presionando para que se dé así, porque nos parece una incongruencia que si ya se detectó el fraude por parte de la empresa contratada por más de $800.000 para dar el servicio, que fue incapaz de garantizar
que no hubiera ataques ni hackeo al sistema informático empleado, ya no se entiende la necesidad de continuar en el telemático. En la primera sesión, la primera rueda de prensa que dio Diana Tamaín, luego de cerrado el periodo de elecciones, ella manifestó que habían detectado un hackeo y que el hackeo venía de servidores en Yugoslavia, Rusia, Ucrania, China. A ver, ¿cuán importantes somos? Que países como los nombrados se toman la molestia de hackear para interrumpir un proceso, ¿verdad? Ese cuento no se lo come nadie, así es que estamos aquí. A ver, ahora sí, con todos los aplausos del caso recibimos con todo el cariño del mundo a Mario Leperre, amigos militantes. La alegría popular, el pueblo tiene paciencia. Les cuento que Mario se va a incorporar ya. No, ¿cómo? Se va a incorporar ya formalmente al equipo que me acompañará en esta nueva aventura electoral en las provincias de la Sierra. Así que qué orgullo tener no solamente a nuestro ex candidato a la Asamblea, sino un compañero entrañable y un amigo y hermano de toda la vida. ¿Okay? Así que miren ustedes, tremendo equipo que tengo, ¿verdad? Amén, exacto. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué me preocupa adicionalmente? Yo hablé con Diana Tamaín y le dije eso, no quiso, mantuvo el telemático. Pero adicionalmente, yo estuve en Estados Unidos, acompañé jornadas de registro e inscripción para el voto telemático y había gente que se acercaba y ni siquiera estaba empadronada. No sabía que sin estar empadronada no puede registrarse. Entonces teníamos que explicarles en detalle, y si ya no se habían empadronado ahora, ya no podían votar sino hasta el 2025. Otras irregularidades que encontramos fue que no había existido una actualización de padrón. Mi hijo vive en Inglaterra, él cambió su domicilio en enero de este año. Y cuando fue a registrarse para el voto telemático, seguía constando aquí en Ecuador. Y no pudo acceder al voto telemático y por ende a votar en estas elecciones. También hay mucho padrón pasivo, es decir, a ver, si me ayudan por favor haciendo silencio, porque... Gracias. Y realmente no es por antipática, es porque llevo ya no sé cuánto tiempo hablando y con afectación en la garganta, así que ayúdenme por favor, porque ahora subo la sierra y es peor. ¿Ok? Entonces, hay el padrón pasivo. ¿Qué es el padrón pasivo? Son las personas que ya han fallecido, por ejemplo, pero siguen constando en el padrón. En resumen, ¿qué pasa? Aquí nosotros vamos a votar y nos dan un certificado, ¿verdad? Un certificado, y esa es la prueba de que acudimos a votar, ¿sí? Y nos van a pedir ese documento para todo trámite de ahora en adelante. Para los migrantes en el exterior no es obligatorio el voto. Entonces, por ahí escuché unas voces que para qué queríamos anular las elecciones si no es obligatorio el voto. O sea, ¿para qué? A ver, señores, aquí no se trata que sea obligatorio, no, se trata que es un derecho y punto. Y el Estado ecuatoriano es el garante del ejercicio pleno y respeto a esos derechos. Lo dice la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, el CNE tiene que garantizar ese ejercicio. Así de claro. Ahora, otras preocupaciones. Aquí, como les digo, vamos, votamos y nos dan el certificado. ¿Y cómo sabemos qué certificado tenemos con el voto telemático? Entonces yo les decía, cuando accedan al voto telemático y terminen el proceso, me imagino, así como una transacción bancaria, que ha de salir un letrerito
su voto ha sido registrado, consignado, qué sé yo, tómenle la foto para la constancia. Eso les decía. Pero, ¿y a dónde van esos votos? Porque aquí sabemos que van a las urnas y de ahí van al CNE. Y si nosotros hemos hecho un buen trabajo de control electoral, tenemos las urnas. Entonces, si detectamos alguna irregularidad, viene la impugnación porque tenemos la constancia para contrastar. ¿Cómo contrastamos el voto telemático? Si llega un servidor y no sabemos quién lo recibe, cómo lo distribuye, si resulta que hace pelo y barba con el tema, ¿cómo hacemos ese seguimiento? Es otra de las inquietudes que fueron manifestadas. Así es que, por cualquier lado que se lo vea, las dificultades que tenían quienes hicieron el intento de registrarse, hay triple verificación de identidad, la cédula o el pasaporte y una foto. Pero cuando se tomaban la foto, si algo se movía el teléfono, ya le rechazaban el registro y la inscripción. ¿Okay? Así de complicado era. Pero bueno, el día de la votación, y yo estuve haciendo el seguimiento, recuerden que Europa tiene 6-7 horas de adelanto con respecto de nosotros, así que ellos empezaron muchísimo antes que nosotros. Estuvimos monitoreando y el teléfono era bombardeado de quejas. Pierina, tenemos horas aquí, no podemos votar. Pierina, no podemos registrarnos. Pierina, no esto y lo otro. Porque aparte del registro en el padrón, tenían el día de la elección que volverse a registrar, recibir un correo electrónico para poder votar. Era todo un trámite. Y luego, cuando empezó la votación en Estados Unidos, ¿qué pasa? Las mismas quejas. Pierina, tengo 5 horas tratando. Cuando yo le puse una comunicación interna a Diana Tamaín, esa la leyó enseguida. En menos de media hora había un anuncio diciendo: compatriotas, si tienen alguna dificultad, por favor comuníquense con tal número. Y por supuesto el número era equivocado, no contestaba, se caía el sistema y el mismo relajo o peor. Y esa queja para esto ya se cerró en Europa y unas poquísimas personas pudieron votar. En Estados Unidos me decían: Pierina, tengo 5 horas y recién puedo ingresar. 5 horas. Entonces había sido un proceso totalmente irregular, anómalo y por ende lleno de todos los vicios de nulidad habidos y por haber. Por lo tanto, en justicia y el respeto a los derechos, debe repetirse la elección y, como repito, presencial y con las 4 dignidades en disputa.